Bueno, nos habíamos quedado en prostaglandina. Esta prostaglandina también juega un papel importante porque su principal importancia es que va a producir la luteólisis, que la luteólisis es la destrucción de este cuerpo lúteo, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer? Se va a encargar de que ocurra esta regresión o destrucción del cuerpo lúteo y en caso de no presentarse una gestación va a actuar por mecanismo de contracorriente por el tracto entre el contacto entre la vena uterovárica y la arteria ovárica y principalmente, ¿no? Si bien el tema de la luteólisis necesita principalmente no puede trabajar en ayuda de si los dos preguntan, ¿la principal hormona que causa la luteólisis? Sí, pero me preguntan las hormonas, el mecanismo de luteólisis, el estradiol, la oxitocina y la prostaglandina. Estas cuatro trabajan juntas, obviamente el protagónico de la prostaglandina, porque esta va a realizar la acción propia de la luteólisis, pero trabajan juntas para que ese cuerpo lúteo se elimine y vida un nuevo, porque es un ciclo que para más adelante van a ver lo que son el estro, proestro, metaestro, diestro, le van a entender más, pero necesitan ahorita concentrarse en memorizar el sistema del eje hormonal. Y tenemos el mecanismo de la luteólisis. Como el tema de la luteólisis, en este hablamos del cuerpo lúteo, va a producir dos hormonas. La principal que es la progesterona y la otra que es la oxitocina. La oxitocina tiene dos funciones. Una, estimular la bajada de la leche al momento que este ternero va a nacer y va a amamantarse. Y otra, que es que también a nivel de útero funciona como un mecanismo positivo, una retroalimentación positiva al momento de causar la luteólisis. Si hay mucha oxitocina, esta va a hacer de que se fijen más receptores de oxitocina que van a producir de que haya un mayor aumento de la prostaglandina. Entonces, si hay oxitocina, por ende va a haber prostaglandina. Esto internamente. La prostaglandina es segregada por el endometrio y llega al cuerpo lúteo, lo va a destruir, pero a la vez va a estimular la producción de oxitocina y esta oxitocina va a estimular la producción de prostaglandina. La oxitocina se va a adherir a los receptores y va a inducir una cascada sintética que llevará a la producción y liberación de prostaglandina. Va a inducir también receptores de oxitocina en el endometrio para que de esta manera también se pueda producir prostaglandina. Con que ustedes sepan de que mientras más oxitocina haya, va a haber más prostaglandina, eso ya tiene ganada cierta parte, ¿no? Materno.
Cuando hablamos del eje hormonal, debemos saber de que al día 16, ¿no? Al día 16 va a ocurrir algo muy importante en caso de que haya gestación y esté trabajando la progesterona. Va a ocurrir el reconocimiento materno y el embrión se va a mantener dentro del útero por esos 283 días de gestación en el bovino. Entonces, este reconocimiento materno lo que va a hacer, va a decir tipo, hay un embrión en tu útero y tienes que mantenerlo vivo hasta que le llegue el momento de nacer, ¿no? Eh, y esto va a su vez interferir en la producción que es del interferón tau. Al día 15 o 16 ocurre el reconocimiento materno y después se forma lo que es el interferón tau en las células heterofolares del embrión. ¿Y qué va a hacer? Esta va a encargarse de proteger y asegurar el nacimiento de este nuevo feto, ¿no? Eso estaría entre las partes más importantes del tema de reconocimiento materno. Entonces, como les decía, si no hay receptores de oxitocina, por ende no va a haber una destrucción, una producción de prostaglandina, porque hay un feto ahí, hay una progesterona que está actuando y está causando un feedback negativo que va a hacer que no haya estradiol y por ende va a mantener la gestación, va a impedir que haya prostaglandina y no se va a producir la luteólisis, sino que ese ternero va a llegar hasta el día 283, 290 más o menos, completo, sano, porque eso es lo que asegura la progesterona. El cuerpo lúteo va a seguir funcionando y va a seguir segregando progesterona porque está en gestación, ¿no? Y lo que decíamos, este interferón tau va a interferir en la síntesis de los receptores para estrógenos, receptores para oxitocina, y por lo tanto dijimos que necesitábamos 4 hormonas, está interfiriendo en la mayoría y no va a haber el mecanismo de la luteólisis, no va a haber esa destrucción del cuerpo lúteo y por ende el embrión se va a mantener hasta el final. Bueno, acá vamos a ver un esquema de lo que es el eje hormonal y vamos a empezar con la primera hormona que vimos, que es la quispeptina. La quispeptina se va a encargar de qué y dónde va a trabajar. Va a trabajar en el hipotálamo produciendo la GnRH, que esta GnRH es la hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? Esta GnRH va a trabajar en hipófisis anterior produciendo estas dos hormonas, FSH y LH, que son las hormonas, son las gonadotropinas. Estas dos van a actuar en ovario, como les había dicho, hay dos estructuras importantes a nivel del ovario, que es el cuerpo lúteo y el folículo, ¿no? El folículo y el cuerpo lúteo es donde van a actuar estas dos hormonas. La primera, que es la FSH, va a actuar sobre el folículo y que va a inducir la producción, ya habíamos dicho, de estradiol, de inhibina y de activina. Estas tres hormonas principalmente. Y el estradiol lo que va a hacer, ya dijimos, ya lo mostramos, es mostrar los signos del celo, va a inducir los comportamientos del celo en animal y va a estimular la descarga proovulatoria de LH. ¿No? Y por ende se da algo muy importante que es la ovulación. También produce inhibina y activina, que esta inhibina y activina la van a ver más adelante en lo que son las ondas foliculares. Va a inhibir o va a aumentar la producción de esta FSH para que luego se produzca LH y se dé la ovulación, ¿no? Principalmente eso. Luego está a nivel de cuerpo lúteo, que es donde va a trabajar esta LH, que es la hormona luteinizante, y va a producir ¿qué? Progesterona y oxitocina. Progesterona, progestación. Me va a mantener el tracto reproductivo de la hembra para la anidación del embrión al día tercero, ¿no? Esta anidación del embrión va a ocurrir al día tercero cuando baje este embrión y va a mantener esa gestación, va a disminuir la secreción de GnRH y va a impedir así nuevas ovulaciones. Entonces, si tiene la progesterona para el tracto reproductivo, hasta final causa un feedback negativo. Luego, esta oxitocina y el estradiol, como habíamos dicho, con la progesterona más, van a ir a actuar en el endometrio, donde van a formar lo que se llama prostaglandina y va a ocurrir la luteólisis o destrucción del cuerpo lúteo.
Como les había dicho, el estradiol se va a encargar de producir un feedback positivo, una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar acá a nivel de hipotálamo y va a decir, produzcan más GnRH en la hipófisis anterior y van a producir más FSH y van a producir más estradiol. Es como una cadena. Si el estradiol me produce un feedback o una retroalimentación positiva a nivel de hipotálamo, por ende, este hipotálamo va a segregar más GnRH, va a segregar más FSH y luego va a segregar más estradiol que me va a hacer notorio los signos del celo. Porque mientras haya mucha cantidad de estradiol, esa vaca va a presentar más vistosamente lo que son los signos del celo, va a mugir, se va a dejar montar, vamos a poder ver las colas sucias por el motivo de que otras vacas las intentan cruzar, las intentan montar por la presencia de esta hormona que es el estradiol. Luego está la progesterona, que la progesterona va a causar un feedback negativo. ¿Por qué negativo? Porque la progesterona me está asegurando la gestación. Y si hay una gestación, si hay un embrión ahí al cual la progesterona debe cuidar, no puede producirme más estradiol. Porque si me produce estradiol, ¿qué va a estar causando? Que ese cervix esté abierto. Y si el cervix está abierto, el embrión no va a poder quedarse dentro. Es decir, va a sufrir un aborto, va a salir, no va a poder como que estar cerrado y quedarse ahí hasta los 283 días. Entonces la progesterona va a trabajar aquí en hipotálamo y les va a decir tipo, paren, no produzcan más GnRH porque hay un embrión dentro de la vaca que debe llegar a su punto de gestación. Va a preparar el tracto reproductivo, va a preparar este tracto reproductivo para la hembra, para que se anide este embrión, va a mantener la gestación y va a disminuir esta GnRH causando el feedback negativo para que no ocurra nuevas ovulaciones, ¿no? Y también, lo que les decía, va a asegurar la alimentación de este embrión por algo que se llama la leche del útero, que es una sustancia que va a alimentar el embrión durante todos esos 283 días que dure el embarazo o la preñez de esta vaca, ¿no? Entonces, eso sería referente a eje hormonal. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Para que vayamos finalizando, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? El siguiente sábado, bueno, ya que la siguiente semana creo que comienzan las fechas de exámenes, voy a tratar, no les aseguro, de poder darles una auxiliatura más virtual para que entren listos al momento del examen. Con los del doctor Ortiz y el doctor Escalante voy a tratar de preparar otra diapositiva con el tema de fisiología animal, que me pidió que les explique eso y para que así ya entren listos a su examen. ¿Tienen alguna consulta, chicos, hasta el momento? Las diapositivas, termino esto y se las mando. Los escucho. ¿Todo claro? Sí, no, no, sí. Sí, tal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿lo dejamos hasta aquí? O igual no duden en consultarme en alguna duda. Mi privado está disponible para ustedes, pero traten de no hablarme durante noche o la madrugada, que a veces pasan esos casos. Pero sí, durante la tarde o la mañana me pueden hablar, yo con gusto les respondo si tienen alguna duda o alguna pregunta. Ok, entonces quedamos hasta acá, nos vemos el próximo sábado. Por favor, los que puedan ir presencial, yo sé que les choca a algunos con el tema de la auxiliatura de alimentos, justamente ese es mi horario. Así que los que puedan ir a las presenciales igual van porque el tema de las virtuales no están muy permitidas. Yo las hago por mi cuenta, pero en dirección de carrera están prohibidas. Entonces, el siguiente sábado los que puedan ir los espero en la auxiliatura y los que no voy a tratar de hacerles así virtual y una presencial para que tampoco se queden sin el tema de ver lo que les esté causando intriga en el tema de la materia, ¿ok? Entonces, si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí. Nos estaremos viendo el próximo sábado, presencial los que puedan. Decime. No sé si nos podrías dar un ejemplo de qué tipo de pregunta nos va a hacer con respecto o una pregunta que nos hace respecto a lo de consumo, qué tipo de poder de ese tema.
de Del consumo doctor, de producto. del doctor Juan Carmelo, ¿no? Sí, sí. Mira que no me acuerdo si lo que pasa es que el doctor Juan Carmelo generalmente, no sé si este semestre les irá a hacer dar así escrito, pero generalmente él ahí en clases les manda un link y los hace hacer ahí en clase con su teléfono. Classroom, y ahí te vas a dar cuenta, a veces pone para elegir, elección múltiple, te va a preguntar tipo, en 2005, ¿cuántos kilogramos de carne se consumía a diferencia de 2025? Entonces ahí tienes que elegir la respuesta correcta, ¿no? Generalmente él los hace virtual, el doctor Ortiz los hace escritos hasta donde sé, y el doctor Escalante igual, pero el doctor Escalante hace más énfasis en el tema de fisiología, los hace ver aparatos reproductivos y eso. Entonces, eso principalmente. Con el doctor Juan Carmelo lo ven hasta el final. El tema de fisiología de la hembra y del macho lo ven al final antes de entrar al tema del andrológico. Y es. O sea que Gracias. el eje hormonal no va a entrar en este parcial, ¿no? ¿Qué les dijo? ¿Les dijo que sí o que no? El doctor Juan Carmelo. Llegamos recién la anterior clase a lo que es Es hormonal. el eje hormonal, pero solamente nos dio un pantallazo, nos quedamos ahí, no nos explicó bien cada una de las hormonas, todo. Creo que vos adelantaste un Sí, poquito, pero disculpa, pero el doctor creo que dijo que no iba a entrar en eso. Ah, está. Ya, entonces yo creo que puro el tema el tema de parámetros de producción, y eso sí o sí les va a entrar, chicos. El tema de la enfermedad infecciosa, que les mostré, y eso principalmente. Con los del doctor Ortiz, el doctor Ortiz en la materia, creo que se va a dar más en este hormonal y en IATF, que es inseminación a tiempo fijo. Después, creo que no abarca mucho más su materia. No las hace muy largas. Va a ser énfasis en esas dos cosas nada más. Ok, entonces eso. El tema del eje hormonal, entonces solo les di un pantallazo, creo que me adelanto un poco, pero en sí ya pueden tener una base para poderlo entender más a fondo. Quizás cuando él les explique es que me adelanté, una compañera me había dicho que ya lo habían avanzado, entonces eso principalmente. Me decía acá, ¿tienen alguna pregunta respecto a eso o todo claro? Un compañero me preguntó, ¿podrías repetir la retroalimentación? Ya. Esta progesterona, como es la hormona de la gestación, prácticamente progestación, al hipotálamo y le va a decir, ya no necesito que produzcas mucho GNRH, porque yo produciendo GNRH va a producir de que ese feto se expulse, porque no va a haber nada como está abierto, exacto, no va a permitir que el feto se quede ahí dentro, sino que lo va a botar. Entonces, lo que va a hacer es causar un feedback negativo, decir que pare la producción de GNRH, por lo que para el estradiol, y no va a haber el celo, no va a haber este tema porque la presencia de un embrión. Entonces, si hay un embrión y no va a haber celos, si hay un ahí dentro en el útero de la hembra, ¿no? Entonces, si no lo han visto, Carmelo, lo van a ver, igual se los va a explicar muy bien. Y ya, si aún con eso siguen teniendo dudas, lo vamos a ver en la próxima auxiliatura. ¿Ya? Eso, chicos, ¿todo bien? Sí, Para que lo dejemos acá. sí, todo bien, gracias. Sí, todo claro, gracias. Listo, chicos, nos vemos el próximo sábado. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Chao.